Hola, buenos días. Hoy vamos a tocar el tema de la creación. En esta clase vamos a hablar de los fundamentos esenciales de la creación y voy a tratar de ser bien conciso y expresarme bien rápido, bien claramente para que nos quede claro, para poder comprender qué es eso de crear. Y partamos por ahí, partamos definiendo lo que es crear. ¿Es crear hacer algo de la nada? No, de la nada no sale absolutamente nada. La nada es la ausencia de todo y en la carencia de todo no existe nada. Ahí no podríamos hacer absolutamente nada. Luego, crear es transformar una cosa en otra. Nosotros como pintores, como artistas, estamos transformando el pigmento en pintura y la pintura en imágenes y la cera en escultura y la escultura en bronces, pero transformamos una cosa en otra. Ahora, ese transformar implica ciertos fundamentos esenciales. Yo no podría transformar si no fuese una persona libre. La libertad es la capacidad de optar por algo diferente, por algo distinto. Y en esa capacidad de optar nosotros elegimos. Elegir es fundamental a la hora de crear. Un refrigerador, un microondas, una lavadora no producen otra cosa distinta de lo que está programado a hacer. Nosotros sí, nosotros podemos producir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque disponemos de la libertad. La libertad es la capacidad de optar por algo diferente. La libertad es el primer fundamento esencial de la creación. Ahora, libertad es la capacidad de optar por algo que nos beneficia. Y existen las dos posibilidades, la posibilidad de que me beneficie a mí como individuo o la posibilidad de que aquello que creo beneficie a un grupo. En ese caso sería más provechoso el producto que en el caso que me satisfaga solamente a mí. Y si es algo que satisface a toda la humanidad entera, mucho mejor. Y si satisface a la ecología, mejor que mejor. Luego, la libertad tiene esas dimensiones de poder elegir algo que me beneficie a mí o algo que beneficie a todos. Pero necesitamos de la libertad para poder crear. Otra de las cosas que necesitamos para poder crear como fundamento esencial es la autonomía. Ese crear lo tiene que hacer alguien independiente. Yo no puedo ser dependiente de algo. Si yo soy el trabajador de un arquitecto, es el arquitecto el que crea la casa, no yo, aunque yo la esté fabricando. Pero la idea es del arquitecto, luego el arquitecto es el autor y yo soy el trabajador. En ese caso yo no tengo autonomía, yo no tengo independencia. Pero a la hora de crear algo productivo, el creador que lo origina debe ser independiente, porque elige esa porción, o elige esa facultad, o elige esa propuesta por sí solo, por sí mismo, independientemente de todo lo demás. Luego, para poder crear necesitamos libertad y necesitamos también autonomía. Otros aspectos básicos, fundamentales que necesitamos para crear es la responsabilidad. ¿Por qué? Porque aquello que nosotros elegimos lo cumplimos. Y si cumplimos lo elegido, perdón, si cumplimos lo elegido, existe en ese cumplir un cierto compromiso desde que se pretende hasta que se propone. Ese compromiso lo cumplimos y porque lo cumples de forma independiente, de forma autónoma, de forma libre, luego eres responsable. Luego la responsabilidad, libertad y autonomía son las bases fundamentales para la creación. ¿Por qué? Porque existe esa elección de hacer algo independientemente y con el compromiso de realizarlo. Eso por un lado. Por otro lado, para poder crear necesitamos ciertas capacidades y habilidades. Necesitamos capacidades, ¿por qué? Porque creamos aquello que pretendemos y si lo pretendemos es porque esperamos un beneficio de ello y si esperamos un beneficio de ello esperamos sentirnos bien con ello, es decir, esperamos complacencia. Y la complacencia es una sensación. Luego necesitamos una capacidad donde encaje esta sensación. Necesitamos la capacidad emocional que perciba la sensación de complacencia para poder realizar ese objeto creado. Por otro lado, nosotros elegimos aquello que se ajusta a nuestras preferencias, es decir, evaluamos si eso es mejor o es peor, si es mayor o es menor, si es así o es asado, es decir, estamos haciendo una asociación inteligente. Luego, para poder crear necesitamos también de cierta inteligencia que reconozca lo ajustado o lo que se ajusta a aquella pretensión que queremos proponer, ¿vale? Además de eso, nosotros, por lo que pretendemos, nos motivamos y nos determinamos a realizar eso que pretendemos. Entonces, si nos motivamos y nos determinamos a realizar eso que pretendemos, disponemos también de otra tercera característica, de la voluntad. Es decir, tenemos emoción, intelecto y voluntad. Y además, como fundamentos esenciales para crear, necesitamos de libertad, autonomía y responsabilidad. Y además necesitamos habilidades propias para poder crear, porque sí, pensándolo está muy bien, pero si no lo lleva a la práctica no va a existir esa escultura, no va a existir ese cuadro, no va a existir
ese proyecto que quiero realizar. Luego necesitamos habilidades. ¿Qué tipo de habilidades son fundamentales en la creación? La habilidad motriz, la habilidad de movimiento. Movimiento es fundamental para poder transformar una pintura en una imagen. El movimiento contiene en sí orientación, dirección y recorrido. Querámoslo o no, estamos embutidos dentro de un sistema motriz. El cosmos se mueve constantemente, las cosas se mueven constantemente, las partículas se mueven constantemente. Y la creación exige ese movimiento para poder crear. Además de la motricidad, necesitamos perceptividad, necesitamos aspectos perceptuales, perceptivos que nos permitan reconocer si vamos bien o no vamos bien. Y para eso tenemos los 5 sentidos: la percepción visual, auditiva, olfativa, gustativa, táctil, y eso nos permite ir creando aquello que pretendemos. Ahora, además de esas cualidades, o de esas habilidades, o de esas capacidades, o de esos fundamentos esenciales, necesitamos recursos. Y en esos recursos ahí es donde aparecen los procedimientos técnicos, los recursos de materiales, los recursos instrumentales y todas esas cosas que nos permiten construir aquello que pretendemos. Luego, crear no es tan simple, no es una palabra que se dice y ya está, ya la dije, ya sé. No, en muchos casos decimos que estamos creando y no sabemos qué estamos haciendo. No nos damos cuenta de que están involucradas en ese aspecto de crear la libertad, autonomía, responsabilidad, que están también los aspectos sensibles, cognitivos, los productivos, que está también la motricidad, la perceptividad, los recursos, son muchas cosas. Claro, podéis decir eso es palabrería. Bueno, será palabrería, pero esa palabrería es la que fundamenta el hecho de que yo pueda crear, porque sin eso no puedo crear. ¿Se entiende? Luego, la creatividad no es ni más ni menos que la conquista repetida de aquello que nos complace. Es decir, creamos una cosa, nos complace, repetimos, hacemos otro. Esto es parecido a cuando comes maní y comes uno, comes otro, los cacahuetes, o comer chocolate, pruebas uno y quieres más. ¿Por qué quieres más? Porque te beneficia. Y porque te beneficia, te gusta repetir beneficios. A nadie nos gusta repetir los errores. Esa idea de que los errores, que aprendes de los errores, es estúpida. Es realmente una percepción totalmente fuera de contexto. De los errores no se aprende nada más que el hecho de que tienes que corregirlo. El error te obliga a corregirlo. Por eso dices que es un error, porque tienes que corregirlo. No te sirve de nada, tienes que corregirlo. Ahora, la conquista de los valores sí que te motiva a reproducirla, a hacerla una y otra vez. ¿Se entiende? Luego, la creatividad es esa reproducción repetida de la conquista de beneficios, y crear es una transformación de una situación, de una cosa en otra. La transformación de materiales de construcción en proyectos construidos es crear, y la repetición de eso que construimos es la creatividad. Bueno, os dejo con esto. Os invito a venir al taller, a nuestras clases de los martes y los jueves. Si queréis podéis mandarme un WhatsApp o ponernos en contacto mediante el correo electrónico. Muchas gracias.